Bom, começamos agora a gravação do nosso seminário de hoje. Nós vamos ter hoje no grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo da Universidade Federal do Espírito Santo, graças ao esforço que tem sido feito pela nossa coordenadora Adriana Campos de organizar seminários internacionais para discutir os temas mais atuais, um evento que é para todos os alunos do mestrado, para todos os alunos do grupo de pesquisa e também para todos os mestrandos de outras instituições, doutorandos de outras instituições, discutindo uma questão fundamental que tem a ver com o financiamento dos litígios e como essas questões de processo coletivo elas acabam se desenvolvendo não só no Brasil, mas no direito comparado. Tá? A ideia desse evento vai ser discutir as formas autofinanciadas de acesso à justiça. Então, de uma lógica de que o Estado provedor, o welfare state, atenderia a todas as questões de acesso à justiça e que, portanto, as promessas das constituições, e nas constituições latino-americanas mais recentes isso é assim, como é assim também em alguns estados europeus, né? O Estado garantiria um acesso à justiça, e nós temos aqui alguns defensores públicos, viu, Carlota? E eles também podem depois contribuir com essa visão, né? Porque são a instituição brasileira criada para a garantia do acesso à justiça àqueles que a primeira onda de Mauro Capelletti chamava de non habientes. Então, a ideia de um acesso à justiça para essas pessoas que não têm recursos e não têm informação, um acesso pleno à justiça, para um modelo em que o acesso à justiça se garante também por formas autofinanciadas e talvez, em alguma medida, qualificadas em relação a esse modelo da década de 70, porque o Estado não tem conseguido cumprir com as suas promessas constitucionais. A verdade é que o Estado prometeu muito e tem entregue pouco. Nós vamos ter hoje, falando conosco, a professora, e aí passo a apresentação, antes de passar a palavra, a estimada professora Maria Carlota Alcim, uma colega muito conhecida já no Brasil, que já tem escrito, publicado e sido lida aqui por muitos de vocês. Ela publicou também naqueles anais do Congresso Binacional que nós tivemos em Vitória. Foi um congresso histórico, um congresso de muito aprendizado, tanto para nós quanto para os colegas da Argentina. Foi uma alegria ter os colegas da Argentina aqui. Tivemos os grandes luminares do direito processual argentino, tanto da nova geração, como a Carlota, como os professores Oteiza e Rojas. E nos parece que temos que continuar essa investigação conjunta entre os países tão próximos e que às vezes parecem estar de costas, como a Argentina e o Brasil. Então, a professora Maria Carlota Alcim é investigadora, é pesquisadora pós-doutoral na Escola de Direito da Universidade Erasmus de Roterdã, nos Países Baixos, integra o projeto VICE, acesso à justiça sustentável ou sustentado, né, financiado, em que estuda a virada desde do acesso à assistência jurídica gratuita para formas privadas de financiamento com foco colocado na prática dos litígios de interesse público. É doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, com o ponto de investigação, orientação em Direito Processual. Em sua tese, abordou o tema da judicialização dos direitos sociais em uma chave coletiva, propondo a construção de um paradigma processual coletivo. É também mestre em argumentação jurídica pela Universidade de Alicante e especialista em direito processual aprofundado pela Universidade Notarial Argentina. Dirige a revista de interesse público, a REDIP, para onde eu pretendo em breve enviar um artigo, então logo eu faço as adequações necessárias,
da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata, então, da Escola de La Plata. Uma publicação dedicada à difusão das práticas do litígio de interesse público. Atualmente, desempenha também como professora titular de Direito Processual Civil e Comercial na Universidade de Palermo. É autora do livro A Tutela dos Direitos Sociais, o processo coletivo como uma alternativa processual, da Livraria Editora Platense, 2011, e também de numerosas participações em obras coletivas e artigos da doutrina, em publicações nacionais e internacionais. Como vocês podem perceber, para nós termos aqui a oportunidade de discutir com a professora Maria Carlota Ussim, será uma manhã de grande proveito, de grande aprendizado, e, mais do que tudo, a professora Maria Carlota Ussim é uma pessoa afável, de fino trato e com uma capacidade de comunicação incrível. Então, vocês vão perceber aqui não só a pesquisadora Carlota, mas também a pessoa comprometida com a investigação daquilo que importa para a evolução da ciência processual na América Latina, que Carlota representa. Profesora María Carlota Ussim, te doy el piso, puede empezar. Bueno, muchísimas gracias, Hermes. La verdad es que estoy muy agradecida, como dije un poco fuera de la grabación, y ahora con estas palabras tan cariñosas y tan afectivas y amistosas, me siento doblemente bienvenida. Así que muchísimas gracias por la invitación, que ya me tenía muy entusiasmada, pero que ahora naturalmente me tiene además, bueno, como digo, un poco emocionada también. Exactamente, los temas que tenemos para tratar hoy son temas de sumo interés para nosotros, para Latinoamérica en general. Lo importante es empezar a recoger estos nuevos enfoques que empiezan a emerger, digamos, en ámbitos, digamos, colectivos de toma de decisiones, de enfoques del derecho procesal, pero que todavía están un poco lejos de las actividades de base a veces de la investigación. Entonces, es importante que esta mirada empiece a hacerse más corriente. Naturalmente que el problema de la financiación en general del acceso a la justicia no es un problema que tampoco nos es ajeno a nosotros, a los países latinoamericanos. Hoy está siendo evidentemente objeto de preocupación en Europa, países mucho más ricos que nosotros, y que sin embargo se cuestionan justamente la sustentabilidad del sistema, ¿no? Palabra que me parece que encierra justamente la idea de la razonabilidad de las políticas de Estado, porque no es posible que se prometa algo, como tenemos la tendencia a hacer en la Constitución, y que después veamos magros resultados en la realidad. La idea sería lograr un equilibrio y crear programas que logren de una manera razonable y sustentable en el tiempo cumplir con esos derechos. Y esa es la discusión que hoy está teniendo lugar, en definitiva, aquí en Europa, y que naturalmente a nosotros también nos preocupa y nos importa. Dentro de lo que es esta investigación grande de la que ahora soy parte, porque es una investigación colectiva, mi enfoque particular está centrado, como bien decías, Hermes, en el estudio del giro o el movimiento que se está produciendo desde la financiación pública del acceso a la justicia hacia formas privadas de financiación. Y el enfoque particular que yo propongo es la incorporación de la mirada propia del litigio de interés público o del derecho de interés público como una manera de permear este problema, introduciendo no solo las características propias de este litigio para ver qué necesidades particulares tiene, sino también, y algo que me parece importante, para ver qué puede aportar el enfoque del litigio de interés público al problema de la sustentabilidad de los costos, ¿no? Ahora voy a compartir con ustedes una presentación que armé, y ahí vamos a ir recorriendo un poco cuál es el estado de situación en la Argentina, que es similar en algún sentido al de ustedes, pero también con algunas variantes, para luego llegar a la presentación de los problemas que, como les decía, no tengo resueltos, sino que estoy empezando a incursionar en ellos,
y que voy a intentar compartir con ustedes, por un lado, el estado de situación actual en Europa y qué instrumentos hay al respecto, y luego qué, digamos, preguntas o interrogantes me surgen de este cruce que propongo entre el problema y el enfoque propio del litigio de interés público. Entonces, creo que ya puedo compartir pantalla, así que entiendo que tendrían que estar viendo. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, un poco el tema, como veníamos diciendo, es estudiar este giro, esta evolución desde la asistencia jurídica estatal hacia formas autofinanciadas. Presento aquí un poco la estructura de esta presentación. Como digo, el punto de partida es el punto de la experiencia del litigio de interés público, y no solo en la Argentina, sino en lo que se ha denominado el sur global, en el cual estamos comprendidos junto con Brasil, Colombia e incluso otros países no latinoamericanos como Sudáfrica, India, que más o menos registran experiencias similares y que en ese sentido permiten hablar de una tendencia de forma de litigio de interés público con características que voy a señalar y que me parece que pueden ser comunes y pueden ser explicativas de un fenómeno con características diferentes al del litigio civil individual e incluso a algunas formas de litigio colectivo, guiado por un espíritu también individual, porque no necesariamente todo proceso colectivo tiene la impronta del litigio de interés público. Luego vamos a ver qué relación hay entre el litigio de interés público y el acceso a la justicia, es decir, cómo impacta, y entiendo que para bien, y esto es otro de los tópicos que deben ser medidos, cuánto impacta el litigio de interés público en el acceso a la justicia. Yo esto no lo tengo medido en términos de la experiencia nacional, pero sí hay estudios empíricos referidos a cómo impacta la judicialización llevada desde este enfoque en el logro de efectos expansivos para el beneficio de un número mayor de personas que los litigios llevados de manera meramente individual o incluso colectiva, pero sin esta impronta. Lo que empezamos a ver ahora como fenómeno, que no es tan conocido en nuestros países, pero del que sí ya hay experiencia aquí en distintos países de Europa, es la forma de autofinanciación de los procesos. Para eso, entonces, vamos a analizar qué formas existen hoy día. Yo creo que algunas de ellas son un poco más afines al enfoque propio del litigio de interés público, y lo que me interesa es empezar a pensar qué relación hay entre esta autofinanciación y una suerte de también empresa participativa, no solo en cuanto a la participación con un litigio que entonces intenta, desde una mirada, digamos, de democracia participativa, forzar la realidad para acercarla a los estándares protegidos, sino también la idea de decir, esta empresa interesa a la sociedad y por eso la sociedad debiera involucrarse en su financiamiento. Esto no es idéntico a lo que comentabas, Hermes, respecto de que el actor pague su juicio, ¿no? Porque eso sería algo que podría tener algún sentido en otra idiosincrasia. Justamente hoy estaba revisando algo respecto del sistema de Estados Unidos, donde esta es deliberadamente la característica, donde individualmente el sujeto ejerce como una especie de fiscal de la vigencia de la ley, pero que no es la idiosincrasia que nosotros tenemos en nuestros países y tampoco es la que mayormente predomina en Europa. Luego, como para cerrar la presentación, como les decía, pocas certezas habrá, pero por lo menos sí algunas consideraciones y algunas puertas que son las que prometo abrir y recorrido que prometo transitar y que eventualmente en un próximo encuentro pueda traerles algún resultado un poco más sólido, y eso espero.
como les decía, entonces, vamos a empezar por la presentación del litigio de interés público, mirado no ya en Argentina, siquiera en lo que conozco de Brasil, sino desde una mirada que los trasciende a nuestros países. Por empezar, me parece relevante, y en esto en general yo pongo un poco el énfasis, es importante distinguir el litigio de interés público de otras formas colectivas de jurisdicción. Y esto es importante dejarlo sentado desde el comienzo de mi presentación, porque es lo que voy a señalar que luego tiene un impacto sobre los efectos. Es decir, si yo quiero lograr efectos colectivos más relevantes, quizá tenga que comenzar por hacer un planteo del caso desde el enfoque del litigio de interés público, y no necesariamente fomentar el acceso a la justicia en procesos colectivos, de estos de los que estábamos hablando, de derechos individuales homogéneos, sea siempre el mejor dicho, quizá esta forma, voy a repetir, de fomentar el acceso a la justicia en derechos individuales homogéneos, quizás no logre los mejores efectos en términos de impacto. Entonces, me parece que distinguir cuando hay un proceso que lleva la impronta del litigio de interés público y cuando hay un proceso que, aunque es colectivo, no la tiene, nos permite de alguna manera categorizar los conflictos y advertir que en el futuro, si vamos a tomar una decisión de cómo deben financiarse o cuáles deben financiarse por el Estado, quizá valga más la pena destinar recursos a unos y no a otros. Y quizá para otros tenga sentido promover las formas de autofinanciación. Cuando hablo de la distinción, me refiero a una distinción que no es desconocida para la doctrina, que está presente, por ejemplo, en Tarufo, y ya estaba en Capelletti también, porque Capelletti recogía la noción de los procesos de interés público como algo diferente de los procesos colectivos, y Tarufo también insistió en esta distinción, haciendo especial hincapié en que puedo tener derechos de corte individual que valga la pena aglutinar por razones que conocemos de economía procesal, de certeza jurídica, pero si miramos en el objetivo final de ese proceso, no salimos de la lógica de los reclamos individuales. Probablemente sea una lógica del resarcimiento y una lógica de la reparación patrimonial. En cambio, los procesos que están orientados por el interés público, lo que persiguen es una reforma estructural, es un cambio del estado de cosas con el objetivo de acercar ese estado de cosas a las promesas constitucionales o convencionales, por supuesto. Entonces, la lógica es una lógica no guiada por una mirada patrimonial individual, sino una lógica, digamos, altruista, que lleva a que los actores involucrados a veces ni siquiera tengan un interés personal individual, pero sí, en cambio, tengan el interés concreto de dar vigencia a los valores superiores del sistema. Desde este punto de vista, entonces, ya podemos empezar a ver que a veces podrá haber conflictos guiados por el enfoque del interés público que tengan formas colectivas, pero también podrá haber otros que en cambio revistan formas individuales y que sí tengan efectos incluso colectivos. Este sería casi un punto óptimo, porque sería un proceso individual, podría ser un proceso breve y económico, con efectos expansivos. Entonces, cuando empezamos a ver cómo el enfoque determina lo que se pretende, determina lo que se obtiene en el proceso, y determina lógicamente el tipo de proceso y los costos, vamos a ver que a lo mejor habrá procesos más económicos y más redituables y otros más costosos y menos redituables. Quizá un proceso colectivo que busca un resarcimiento económico sea costoso y no tenga un impacto social tan elevado como otros, que podrían ser incluso individuales, y que por estar dirigidos a la tutela de bienes públicos o bienes colectivos, logren un impacto general. Mi propuesta en esta investigación es justamente focalizar en este tipo de procesos y ver cómo hay un efecto expansivo de su reclamo y de los efectos que este reclamo puede traer. Esto para distinguir entonces la noción de proceso de interés público, de litigio de interés público respecto de las formas colectivas, es decir,
que cuando voy a estar refiriéndome al litigio de interés público, no siempre voy a estar confundiéndolo con los reclamos, vamos a decir, de consumidores por lograr un resarcimiento masivo. Voy a estar, en cambio, pensando en aquellos procesos que buscan una reforma del estado de cosas para alinearlo con los valores prometidos constitucionalmente. En esta práctica, lo que se ve como caracteres comunes es, por lo menos en países como el nuestro, para Brasil habría que agregar el Ministerio Público, ¿no? Pero hay un rol protagónico de la sociedad civil. Nuestro Ministerio Público en Argentina no es protagónico en materia no penal, por lo cual es muy poca la actividad que podemos registrar. Si bien hay legitimación colectiva, no es una legitimación que en la práctica sea reconocida, y además la estructura del Ministerio Público argentino claramente difiere de la de ustedes. Por lo tanto, en Argentina, los actores que se han encargado de llevar adelante este tipo de reclamos han sido siempre actores de la sociedad civil, en definitiva, asociaciones civiles. La presentación del caso generalmente se hace en clave constitucional o en clave de derechos fundamentales, y lo que proponen estos reclamos es la evaluación de políticas públicas o de estructuras burocráticas a la luz de los estándares de derechos fundamentales o de derechos humanos. Esto sería algo que, como dije, se presenta de manera común, tanto en nuestros países, en Latinoamérica, hay casos en Colombia, casos en Perú, Brasil, por supuesto, Argentina, cuanto en el sur global, es decir, también en Sudáfrica, también en la India. ¿Qué explica este fenómeno? ¿Por qué hablamos de un fenómeno que es común al denominado sur global? Bueno, evidentemente en todos estos países hemos tenido procesos de reforma más o menos recientes, por decir de alguna manera, en la última parte del siglo pasado, y el contenido de estas reformas ha ido alineando a estos países con el llamado fenómeno de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. Por tomar 2 o 3 referencias nomás, vemos que este fenómeno se ha caracterizado por plasmar de manera concreta, en teoría y práctica, la supremacía y la rigidez constitucional, lo que ha llevado, incluso dogmáticamente, a superar la distinción entre la categoría de derechos programáticos y derechos operativos, asumiendo que todo derecho reconocido en un instrumento constitucional impone su aplicación y su vigencia concreta. Si contrastamos estas promesas y estas reformas con el estado de situación de nuestros países, que casualmente a finales del siglo pasado, de los años 90, se enfrentaron con la realidad de la crisis del estado de bienestar, fenómeno que nos trasciende, pero que en nuestros países se ha sentido de manera más potente, porque naturalmente el impacto creciente de las políticas alineadas con el denominado consenso de Washington han tenido consecuencias mucho más gravosas que en otros países con otro colchón, con otro espacio, ¿no?, para soportar recortes presupuestarios. Y entonces se ha generado en nuestros países una brecha muy grande entre las promesas constitucionales, entre la exigencia, como digo, de la operatividad de estos derechos y la realidad. Y el problema es que el Estado tampoco tenía los recursos para hacer frente a estas promesas y a estos derechos. Sumado a ello, las nuevas constituciones en general ampliaron la legitimación a nuevos actores, reconocieron dimensiones colectivas de los derechos y generan instrumentos nuevos de tutela colectiva a nivel constitucional, como sería el caso argentino, o concomitantemente se producían reformas como las de ustedes en cuanto a la incorporación de derechos colectivos también de base legal, que no es lo que ha sucedido en Argentina. Y entonces tenemos un estado de cosas que permite que algunos actores hayan llevado adelante este tipo de reclamos. Claro que esto es muy interesante y también muy problemático, ¿no? Porque genera, obviamente, lo que se ha denominado la judicialización de las cuestiones de política pública, y lleva a que cuestiones que debieran ser decididas y discutidas en un ámbito de mayor información, de mayor deliberación y de mayor perspectiva respecto de todos los sectores involucrados, termine siendo discutido en
la Corte en un espacio recortado por los planteos de las partes. Lo cual es problemático, y no solo por el denominado problema del carácter contramayoritario del Poder Judicial, sino también, como digo, por la naturaleza recortada de la discusión, que hace que un problema que es de tipo policéntrico, como toda cuestión política, es decir, que yo tengo que conciliar muchos intereses porque tengo varios nodos o puntos de conflicto que están tensionando, termina siendo resuelto por un tribunal conforme el recorte que las partes le han hecho. Y esto genera problemas. Por eso que en mis investigaciones anteriores han sido estos problemas los que me han tenido entretenida y de los que no me olvido porque me parece que son fundamentales, y por eso en su momento propuse la idea de plantear un nuevo paradigma procesal. Porque si vamos a discutir estas cuestiones en el marco del proceso judicial, necesitamos que ese proceso tenga algunos elementos que lo diferencien. Pero no me voy a desviar porque ese sería el tema de otra presentación. Voy a pasarles ahora revista muy breve por algunos casos de los que ha habido en Argentina, y tampoco me voy a detener en los detalles, simplemente contarles que hay 3 tipos de casos que yo he detectado en la práctica argentina, y que más o menos, para que nos entendamos, son el reflejo de las categorías que ustedes reconocen de derechos colectivos. Nosotros no tenemos legislación respecto a los procesos colectivos, ni de los derechos colectivos en consecuencia. Solo tenemos una cláusula constitucional que recoge el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva. Y luego lo que tenemos es una práctica, no sé si tan innovadora como la que ustedes suelen desarrollar a falta de legislación, pero por lo menos es una práctica que ha ido consolidando el reconocimiento de estos derechos. La mayor crítica que yo hago a esta práctica y a esta jurisprudencia mayormente elaborada por la Corte Suprema es que ha diluido al punto de hacer perder la categoría de los derechos colectivos. Y se ha quedado en nuestra práctica de modo mucho más clara la vigencia de los derechos. Serían difusos e individuales homogéneos. Sin embargo, hay casos que se han desarrollado en nuestra práctica y que también recogen la forma de los derechos colectivos. Sucede que si la tendencia continúa y estos se van a perder en la categorización, me parece que vamos a tener una pérdida en lo que más me importa ahora, que es la cuestión del impacto. Porque son justamente estos reclamos realizados en clave colectiva los que pueden tener un mayor impacto con un menor costo. Entonces, creo que vale la pena rescatar, y en eso estoy, ¿no?, en la crítica también de esa interpretación de la Corte, para que no se nos pierda la categoría de los derechos colectivos. La pérdida ha sido una tendencia en las discusiones que ha habido, y por eso de hecho el Código Modelo para Iberoamérica ya los había, digamos, eliminado, pero me parece que ahí había todavía tema para discutir. Les cuento brevemente algunos ejemplos, casi en la anécdota, y después podemos conversar si les interesa algún detalle sobre estos casos. Tenemos casos de litigio de interés público con forma estructural, donde se ha tutelado, por ejemplo, el medio ambiente, pero donde también se ha cuestionado el estado de las cárceles. El primer caso es el caso que vemos en las imágenes, que es el caso de la contaminación del Riachuelo, que es, si han estado en Buenos Aires, la zona muy próxima a Puerto Madero, y si bien Puerto Madero es bellísimo, muy próximo a esto tenemos la zona del Dock Sud, y el Dock Sud es la zona, o una de las zonas más contaminadas del mundo, por supuesto la más contaminada de la Argentina. El problema es que esta situación reúne también contaminación con pobreza, ¿no? Entonces el combo o la combinación termina siendo un poco explosiva y obviamente sumamente injusta. El caso Berbisky, como dije, es un caso que se llevó adelante por una asociación civil, cuestionando el estado de situación de los presos detenidos en comisarías y en cárceles. Entonces era un habeas corpus colectivo para bregar por estos derechos, pero también para, principalmente, mejor dicho, lograr la reforma edilicia y la reforma en las condiciones de detención. Son claros casos de reforma estructural a la manera, ¿sí?, de los angloamericanos, del Brown versus Board of Education, de todos los casos también de cárceles, también de gente sin techo en Estados Unidos.
Entonces, la experiencia es un poco continuación, ¿sí?, de estas formas. Como dije, si bien en jurisprudencia, en doctrina se está perdiendo la forma de los casos colectivos, sí ha habido casos colectivos. Los casos han sido casos para la defensa en general de enfermedades, algunos vinculados con el acceso a la medicación para HIV-Sida y otros vinculados con el acceso a la medicación para una enfermedad rara, que es la esclerosis múltiple, que como tal genera grupos, ¿no?, minoritarios o no, pero con problemas que no son evidentemente mayoritarios y que tienden a ser olvidados de la agenda. Entonces, estos casos también fueron llevados adelante por asociaciones civiles, y la nota del protagonismo de la asociación civil acá es constante, y fueron casos que, obviamente, en un proceso meramente individual, con solo invocar una legitimación colectiva, lograron el efecto que fuera expansivo para todos. Y acá es donde se ve esa suerte de economía, ¿no?, esa digamos, utilización de un proceso simple, pero con un efecto que trasciende a los actores y que genera efectos benéficos para todos. Luego tenemos casos que, aún planteados en clave individual, lograron efectos expansivos. Y lo interesante de esta forma es que también reviste la misma característica que les venía señalando. Son procesos que, a primera vista, no difieren de un proceso individual, de un expediente donde un actor tiene un demandado, demanda al Estado, como cosa que tampoco sería tan rara, y luego logra una modificación del estado de cosas que genera un beneficio erga omnes. ¿Cómo hacen estos procesos individuales para lograr este efecto? En general se dedican a la tutela de un bien público o bien colectivo. Y con esta tutela generan un efecto expansivo. Ahora bien, ¿es esto un proceso individual estrictamente? Sí y no. Sí lo es, pero no lo es porque si yo estoy buscando la tutela de un bien público, tendré que tener algunos resguardos para no dejar en manos de un individuo la tutela de un bien público. Y como el interés público está involucrado en esta cuestión, mi propuesta es que debiera haber un contralor estatal del interés público y a lo mejor sea necesaria la intervención, por ejemplo, del Ministerio Público en estos casos, aunque sea como custodio de la ley. Pero ese, vuelvo a decir, sería tema para pensar el paradigma procesal colectivo. En este caso, de lo que se trata es de mirar la eficacia, vamos a decir, del proceso. Y entonces lo que interesa es ver cómo estos casos, incluso tenemos dos acá como ejemplo, vamos a ver cómo una persona individual, y en el caso era un estudiante que estaba haciendo sus prácticas en una asociación civil, llevó adelante un proceso para solucionar un problema de una zona endémica de la provincia de Buenos Aires, con una enfermedad endémica que podía ser prevenida por medio de la vacunación, como es la fiebre hemorrágica, pero que la vacunación estaba siendo discontinuada porque la vacuna era importada y el laboratorio que la fabricaba la iba a discontinuar porque en el mundo no había mercado para ella. En la Argentina había un laboratorio que estaba en marcha para empezar a producirla, pero ese proceso estaba detenido. Este proceso judicial, llevado adelante por Viceconte, que es la actora, logró poner en marcha el laboratorio y la producción de la vacuna, y a día de hoy se está vacunando a la población en riesgo y se ha generado un efecto sumamente benéfico con el trámite de un único proceso individual, pero que tuvo una mirada, como señalaba al comienzo, que no estaba centrada en los intereses de Mariela Viceconte, sino que era una mirada altruista respecto de un problema de la zona donde ella había nacido y crecido. Luego hay otros casos, como por ejemplo el de la reforma al acceso a la estación de trenes, y este caso es el caso de una persona, abogada a la sazón, Inés Verbrugge, que
pidió la reforma de las entradas, porque había unas entradas con molinetes, que serían estas formas de pagar y recién ahí obtener el acceso, pero que naturalmente para una persona en silla de ruedas era inconveniente, motivo por el cual nos encontramos con que esta persona se veía incapacitada de tener acceso y entonces se vio obligada a litigar. Naturalmente, ganar el caso implicó la reforma edilicia y el beneficio para todos los que se encontraran en su misma situación. ¿Sí? Vemos un bien evidentemente público como la estación de trenes y vemos que su reforma genera un impacto para todos. Ahora, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cómo se financian estos casos? Que ahí llegamos al corazón de la presentación. Bueno, en la Argentina lo que yo puedo decir es que las asociaciones civiles en general tienen su propio staff legal, es decir, que no van a contratar un abogado, pero que los fondos son fondos que ellas tienen que procurarse para poder sostener su funcionamiento. En general trabajan con alguna campaña en particular, pero si no, reciben donaciones privadas o obtienen en su modo habitual de funcionamiento fondos de fundraising para poder sostener este litigio como una de las patas de su actividad. Nuestro sistema lo que genera como colaboración estatal para estas formas de litigio será la obtención del beneficio de litigar sin gastos, entonces habrá gratuidad en este tipo de procesos, pero no tenemos una experiencia de formas de financiamiento por terceros o formas de crowdfunding, que es de lo que ahora vamos a conversar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que señalaba Hermes, ¿no? Nos encontramos con un sistema que finalmente genera problemas, porque la gratuidad es una promesa hermosa, pero es una promesa difícilmente sustentable. Y me parece otra vez que la palabra sustentable, y espero que no tengamos una barrera idiomática con esta palabra, es el corazón, porque lo que nosotros queremos no es algo que dure 1 año, 2 años, queremos un sistema que en el tiempo se sostenga y pueda garantizar para generaciones presentes y futuras estos derechos. Sustentável. Em português é sustentável, é a mesma palavra. Ah, perfecto, bien, estamos cerca entonces, es una suerte. Ahora yo digo, ¿qué podemos hacer para generar mayor impacto? ¿Y qué puede generar? Por eso este punto es, ¿cuál es el impacto del litigio de interés público en el acceso a la justicia? Como les decía, es mi preocupación, es traer el enfoque del litigio de interés público a la problemática de los costos en el proceso. Bueno, naturalmente, si el proceso es colectivo, puede aglutinar, puede generar economía procesal, puede tener efectos expansivos. Si llevamos, como dije, en formas de tutela de bienes públicos, habrá menos costo y a la vez habrá mejores resultados. Si tutelamos a un colectivo, podemos decir que se aplican las mismas premisas. Pero ¿cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos decir qué hacer en los procesos para que estos tengan efectos expansivos? Uno, repito, como dije, es pensar en las formas de tutela de bienes públicos. Pero hay estudios empíricos que han demostrado que invertir o fomentar el acceso a la justicia de ciertas causas tiene un impacto superior que la inversión en otras causas, como por ejemplo, y esto está hecho incluso comparativamente con el litigio en materia de salud en Brasil, y es muy interesante porque lo que se ve es que según qué causas sean las que acceden a la justicia, será el impacto que se logre en cuanto a los resultados. Si las causas, veamos el tema de salud, son causas para que el sistema de salud me reconozca una operación en el exterior, poco impacto va a tener ese litigio sobre la modificación del sistema para los sectores más desfavorecidos. A veces, el costo que impone una reforma con efectos expansivos, como por ejemplo la vacunación, como por ejemplo el acceso a servicios básicos, es inferior al que podría tener 1 o 2 o 3 intervenciones en el exterior, y lo que genera la judicialización es una distorsión porque permite que quien ya goza de acceso a la justicia acceda a esos bienes más costosos en detrimento de quienes no acceden a la justicia, pero que con un menor costo podrían lograr un mejor impacto sobre el sistema en el caso de salud.
Entonces esto está de alguna manera medido, evaluado, y por eso hablamos de la importancia de seleccionar causas para llevar a la justicia y cómo, seleccionando bien esas causas, podemos lograr un mayor impacto. Gowdy y Briggs son los autores que han desarrollado esta investigación de la Universidad de Austin, Texas, y lo que se ha visto es que la reclamación colectiva, colectiva o los efectos indirectos que generan las disputas individuales son mayores cuando lo que intentan es un cambio en una política pública. Y que entonces lo que yo debiera procurar como decisión política sería fomentar aquellos litigios que tiendan a generar esos cambios de política pública, ¿sí? Los resultados de ellos han sido señalar que la reclamación colectiva o los efectos individuales de las disputas que logran ese cambio en una política pública generan efectos expansivos más allá de los litigantes individuales, y por tanto serían estos los casos que deberíamos generar. Deberíamos, motivar, impulsar procesos que tiendan a la reforma de la legislación con efectos en las sentencias que tengan un estatus legislativo o cuasi legislativos, quiere decir de efectos erga omnes. Invertir, por decir de alguna manera, en este tipo de casos probablemente es una inversión más sustentable que invertir en la gratuidad o en el acceso a la justicia de reclamos guiados por un puro interés individual. Y esto, si bien habría que medirlo para cada ordenamiento en particular, tiene verificaciones en los casos que estos autores han evaluado y valorado, y por eso creo que es una tesis a ser eventualmente expandida a otros casos que nos interese estudiar. Pero como hipótesis para poner en marcha una investigación es valiosa porque son casos que han aplicado fórmulas matemáticas y que lo han medido. Luego, viendo el impacto del litigio de interés público ahora del otro lado del charco, en Inglaterra, también hay estudios cuantitativos y cualitativos que han verificado no ya el tema del litigio colectivo, pero sí el tema del litigio de interés público. Y cómo el impacto del litigio de interés público puede ser superior al litigio meramente individual. ¿Y cuál es la característica que ellos toman para definir que algo es un litigio de interés público? Justamente miran la modificación de una práctica burocrática, la modificación de un reconocimiento estatal de ciertos derechos. Claro, la gran diferencia que nos presenta este tipo de casos es que nosotros cuando hablamos de un litigio de interés público, como decía al comienzo, nos encontramos con un derecho y con el problema de la falta de reconocimiento en programas de gobierno. ¿Por qué? Porque, como dijimos, hubo una crisis que ha impedido que estos programas tengan vigencia. En el caso que les estoy comentando ahora, en el litigio de interés público en Inglaterra y Escocia, bueno, nos encontramos con autoridades que tienen programas, que tienen que aplicar estos programas, ¿no? Entonces, bueno, el reclamo del individuo es frente a la autoridad pública por un programa que no está siendo aplicado correctamente. Pero aún así podemos estar ante un litigio de interés público, así lo consideran, y lo que han medido es cómo impacta la inversión, en definitiva, en lo que sería el legal aid o la asistencia jurídica gratuita en este tipo de casos. Y los resultados son justamente los que nosotros venimos intuyendo. Solo un momento, Carlota. Sí. Inversión, investimento. Investimento, exacto. Lo que ellos han visto es que haciendo un investimento en este tipo de casos, el impacto es superior y que, a contrario, porque obviamente ellos también tienen que hacer una defensa respecto de la embestida contra la asistencia jurídica gratuita, a contrario, la supresión de este investimento en asistencia jurídica gratuita en este tipo de casos sería desproporcionado. Ellos han observado en la medición de casos que los casos que llegaban con esta asistencia jurídica gratuita
lograban obviamente un beneficio individual, pero también un beneficio para el sistema, porque la autoridad, con ética de autoridad pública, con ética de funcionarios públicos, con vocación de servicio, sentían que el litigio, más allá de la carga de tener un proceso a resolver, les permitía interpretar mejor la ley y cumplir mejor con sus deberes de funcionario público. Esto dicen los informes. Suena hermoso, suena, por lo menos para mí, un poco lejano a mi realidad argentina, pero nos vamos a centrar en el impacto. Y el impacto entonces es que el investimento, la financiación de la asistencia gratuita, cuando el caso es guiado por el interés público, es superior porque evidentemente los efectos son la obtención del beneficio individual, pero redundan en una mejora de la burocracia de ese sistema. Ahora, esto es más o menos lo que les presentaba. La evidencia muestra entonces que la asistencia jurídica estatal juega un rol significativo para habilitar a los reclamantes a obtener beneficios, pero a la vez que si se recortara el efecto sería desproporcionado, y no solo para los individuos, sino para el sistema. Bien, estoy ya con un poco de límites de tiempo, pero vamos a terminar con la presentación de cuál es la experiencia que empieza a haber en otros países y qué podemos tomar de estos países como ejemplo. Hoy la discusión está siendo entonces en cuáles son las formas privadas de financiación del sistema. ¿Qué va a quedar de asistencia jurídica gratuita? Todavía no está claro. Como vemos, hay alguna defensa y alguna procura de que la asistencia jurídica gratuita se mantenga en los sectores de mayor impacto, pero también existen formas de autofinanciación. Dentro de las formas de autofinanciación me interesa hablarles de dos. Una es la financiación a través de terceros y otra es el crowdfunding. La Directiva 2020 sobre acciones colectivas, dirigida a la tutela de los intereses de los consumidores, que entonces, atención porque no necesariamente alude al litigio de interés público, pone especial énfasis en las formas de financiación por terceros. Con respecto a esta forma, la diferencia, digamos, axiológica respecto de estas formas y el crowdfunding es que estas son formas de inversión privada. Quiere decir que hay entidades privadas que financian estos procesos, pagan los costos del proceso, abogados y pruebas, tasas eventualmente judiciales, a cambio de recibir un beneficio que se aplicará sobre el resultado del proceso. Obviamente, como es muy fácil advertir desde el comienzo, esto genera innúmeros problemas y discusiones de tipo ético, de tipo práctico y de justicia concreta, porque empieza a haber una impregnación, una penetración de intereses económicos con ánimo de lucro dentro del proceso, y bueno, nosotros quizá tenemos que acomodar un poco la cabeza para conciliar esto con los derechos fundamentales, ¿no? Con el acceso a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hoy se está discutiendo con respecto a esto? Principalmente se estudia el conflicto de intereses que puede haber entre los intereses de la parte que financia estos terceros y el proceso y los derechos de los consumidores. De lo que se habla en la directiva concretamente es en la posibilidad de dejar a la luz quién es el inversor y cuáles son los acuerdos eventualmente con las partes y qué incidencia tienen esos acuerdos en la suerte del proceso. Lo que se busca es que haya transparencia y que las partes puedan tener independencia en su reclamo y que no sea que ese fondo determina el sentido del litigio, ¿no? Pero bueno, claramente esto tiene también sus límites. El crowdfunding, en cambio, es la elaboración, mejor dicho, se apoya en ciertas plataformas de tipo virtual generalmente, que promocionan
una causa y lo que procuran es la gestión de fondos para llevar adelante esa causa. Naturalmente esta forma es mucho más conciliable con las formas de litigio de interés público, con cierta mirada altruista, pero el problema que tiene es que no queda clara tampoco cuál es la regulación. La directiva, en sus considerandos, parece incorporar estas formas dentro de la financiación por terceros, porque dice que serían elegibles las formas de financiación indirecta. El punto es que la traducción, o sea, la versión inglesa, mejor dicho, no lo deja tan claro. Si miramos la versión española, sí pareciera dar a entender que las formas entonces de financiación por terceros deben ser incorporadas como una forma de, mejor dicho, a la inversa, que el crowdfunding puede ser una forma de financiación por terceros. Quiere decir que rige la obligación de abrir la información por transparencia de quiénes financian y cuáles son los límites de la injerencia de quienes financian respecto del curso del proceso. Algo similar en cuanto a preocupaciones encontramos en las reglas ELI UNIDROIT, que lo que están haciendo es también pensar en establecer patrones para ser incorporados en la regulación interna de los países, y lo que fijan es un criterio de disclosure o de divulgación de quiénes son los que financian el proceso. Y vuelvo a decir, seguimos en esta nebulosa de con qué alcances esta regla se aplicaría a el crowdfunding. Conceptualmente pareciera que sí, pero el crowdfunding en principio aparece previsto como una forma separada, tiene una directiva especial. Algunos autores tienden a decir que están fuera de las reglas que acabo de mencionar y que debieran regirse por la directiva específica de crowdfunding, pero esta directiva, el problema es que está más orientada a las formas de inversión a través del crowdfunding. La verdad que no traduzco crowdfunding porque no encuentro término en español, pero sería como financiación colectiva, algo así. El problema, por ejemplo, es qué pasaría si esa financiación por vía del crowdfunding se utilizara para un proceso de derechos de consumidores. No está claro porque la directiva los excluye y los manda a otra directiva que es la de créditos para consumo, y entonces ahí entiendo que hay una laguna y esto todavía no está del todo claro. Por supuesto que lo que estoy diciendo no es novedoso para quienes están trabajando en el tema aquí, porque el problema es que no hay una regulación y sobre lo que se está trabajando es en la elaboración de esta regulación específica. Bueno, termino entonces con esto y perdón porque estoy viendo la hora y creo que he abusado del tiempo de ustedes y espero que dé algún ratito para el diálogo. Las consideraciones finales y las preguntas con las que me parece que podemos abrir el diálogo, si es que disponen de unos minutos para esto, es preguntarnos si esto es un giro evolutivo, es decir, si realmente es un giro positivo, si es bueno que vayamos hacia estas formas autofinanciadas, si hay motivos para resistirlas o no, es decir, si es deseable que el Estado se afiance en su rol, que asegure la asistencia legal en todos los casos. Bueno, tenemos argumentos pragmáticos para pensar de que algo hay que cambiar, ¿no? Pero en tal caso, ¿cuál sería ese punto de equilibrio? Luego, ¿cuál es la relación entonces entre la sociedad civil con ese rol protagónico, con esa participación en la democracia y en la vigencia de los derechos, y las formas de crowdfunding? Pienso que a lo mejor quien no participa en una asociación civil puede tener razones para decir, yo no me involucro socialmente, yo soy un empresario, pero la verdad que voy a financiar esta causa porque me parece que esto hace a la mejora de nuestra calidad de vida, de nuestra vida. Y si esto fuera así, creo que también mejoramos como sociedades democráticas. Entonces, me parece que estamos ante una oportunidad de cambiar valores, ¿no? Y de encontrar formas más participativas de vivencia de nuestra democracia. Entonces, quizá estas formas de crowdfunding sean un eco de esas formas participativas de actuar en la sociedad civil
y sean más amplias, como digo, y alcancen incluso a gente que no está vinculada con el derecho. Lo que sí me preocupa y me parece relevante es pensar cuáles serían los inconvenientes de dejar en manos de intereses privados la selección de la agenda, la selección de la forma de los reclamos, porque incluso intereses altruistas podrían estar siendo influenciados por algunos sectores. Y entonces me parece que no tendríamos que perder de vista que el Estado, que el Ministerio Público deben mantenerse como custodios del interés público, ¿no? Eso parece algo que no se nos debería olvidar. Pero bueno, estas son entonces algunas de las cuestiones que les, como dije, que les comparto, porque siguen siendo dudas para mí hasta el momento, pero espero les haya resultado interesante este recorrido. Por supuesto que estoy muy agradecida, así que muy obrigada a ustedes por vuestra atención, y bueno, me disculpo por el español y luego por haber abusado eventualmente un poco del tiempo, pero quedo a disposición de ustedes. Estava procurando aqui as palminhas. Muy bueno. Muchas gracias. Excelente, excelente. Podemos decir que fue una verdadera avant-première da pesquisa que está desenvolvendo na Universidade de Rotterdam. Exactamente. Así que bueno, prometo que cuando haya algo escrito te lo voy a hacer llegar, Hermes, para que lo puedas compartir. Perfeitamente. Muito bom, muito interessante, muitas questões. Realmente nós temos um tempo limitado aqui, eu tenho uma reunião já em curso. Avisei os colegas da reunião que eu ia me atrasar um pouco para que a gente pudesse ter um espaço para discussão. Eu vou fazer aqui uma colocação em português, Carlota, e que nós começamos a falar antes, está um pouco conectada com o que tu falou, mas eu não queria deixar, eu não queria perder a oportunidade de fazer um breve comentário geral sobre a tua exposição. Eu acho que tu, na tua exposição, teve uma felicidade muito grande de mostrar essa importância de nós voltarmos às categorias de direitos subjetivos. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito no Brasil, inclusive direitos subjetivos coletivos, reconhecer essa autonomia desses direitos em relação a outros direitos. Eu tenho insistido muito no Brasil por causa dessa nossa duplice característica. A gente, ao mesmo tempo, é muito próximo do modelo norte-americano, mas é muito próximo do modelo de civil law europeu. Então, nós precisamos de categorias de direitos subjetivos para proteger adequadamente posições jurídicas. Então, alguns autores no Brasil têm esquecido desse aspecto, que é um aspecto muito importante do ponto de vista até da própria estrutura do que nós conhecemos como direitos fundamentais. Só direitos subjetivos podem ser direitos fundamentais. E a nossa Constituição tem direitos fundamentais coletivos, ou seja, assegura posições jurídicas do ponto de vista coletivo, normativamente. Então, eu acho muito importante isso, não queria perder aqui a oportunidade de fazer esse comentário. Um segundo comentário que eu acho muito interessante, e aí já um diálogo, viu, Carlota, sobre o que tu apresentou. É que nós, no Brasil, falamos geralmente, começamos a falar recentemente, em graus de interesse público. Então, não mais falar num interesse público monolítico, mas sim no interesse público que tem diversos graus. E, por exemplo, nós reconheceríamos interesse público em todos os processos coletivos porque há um grupo de pessoas interessadas. Um grupo de pessoas, o impacto é muito grande. E por este impacto, haveria, então, a necessidade de intervenção do Ministério Público, do fiscal, em todos os casos, como custos iuris. Que nós mudamos um pouco aqui a nossa estrutura no novo código, onde tinha lei, a gente passou a falar em ordenamento jurídico, porque é mais completo, inclui os contratos e inclui também outras normas que têm força de direito positivo, mas que não são propriamente leis, como regulamentos, resoluções dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, etc. Então, nós no Código de Processo Civil, a gente
fala em fiscal do ordenamento jurídico, não mais fiscal da lei. E isso nos permite dizer que o Ministério Público, inclusive, passa a ser o dominus interventionis. Ele é que diz se ele vai intervir ou não, conforme o grau de interesse público que ele visualiza na demanda. Tá? Então, eu queria fazer esses dois comentários mais gerais. Sí, es muy interesante esto. Yo no sé si ustedes, a lo que te referís, se superpone también con los derechos de los consumidores o podrían ser procesos colectivos no limitados a consumo. Nós, Cuando me não, dices que hay nós un temos grado... uma ação coletiva transubstantiva. Então, todas as matérias de direito que tenham veiculadas na forma coletiva têm intervenção do Ministério Público. Claro. Bueno, en nuestro caso, como hay una falta de regulación, es todo con lo poco que hay, ¿no? Sin embargo, en un proceso que fuera colectivo, aunque estuviera guiado por un interés, como dije, pecuniario, sí habría intervención del Ministerio Público por virtud de que la Ley de Defensa del Consumidor establece que es de orden público la legislación y que es necesaria la intervención del Ministerio Público. Pero para otros casos no. O nosso sistema ele se desenvolveu de maneira, Carlota, que nós vamos ter intervenção do Ministério Público definida na Lei da Ação Civil Pública, mas a ação civil pública está conectada ao Código de Defesa do Consumidor. Forma um microsistema, expressamente uma remete à outra. E a ação civil pública é transubstantiva. Então, acabou que se criou para todos os processos coletivos o Ministério Público intervém a causa de nulidade e a falta de intervenção. Tá? Também agora, viu, nós estamos trabalhando muito com a intervenção do Ministério Público nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos litígios agregados, nos casos repetitivos. Também para esses casos o Ministério Público tem intervido e ele até tem o dever de suceder processualmente o autor caso ele desista da demanda, do incidente. Então, tem toda uma estrutura aqui bem preocupada com essa. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso pela nossa maneira de ver o interesse público em relação à posição do Ministério Público. Talvez seria interessante para ti. Tá? Então, eu queria fazer esse comentário. No, y te lo agradezco, porque además es una información que me gusta, porque a mí me gusta el Ministerio Público brasileño. Me parece que esta defensa del interés público es fundamental para no perder de vista la presencia del interés público en estos procesos que incluso podrían tener aparentemente una mirada individual o egoísta, y yo no quiero que eso quede en manos solo de los particulares. Me parece sumamente relevante la presencia del Ministerio Público. Claro que en mi recorte hoy hice un recorte también fincado más que nada en qué busca cada proceso, ¿no? Sin decir que en los otros no debiera estar el Ministerio Público. Sí, no, perfecto. También tenemos, es verdad, tenemos que colocar la posición de la Defensoría Pública, de los defensores públicos, que en Brasil también hacían acciones colectivas y acciones individuales. Claro. Y usted mostró con mucha clareza que también las acciones individuales pueden tener interés público. Y los defensores, Pedro Temer es un defensor muy famoso acá en Espíritu Santo, hace muchos trabajos en esta materia, siempre habla de esto. Pero ahora hemos tenido una intervención solo sobre esto. Te enviaré el link del video sobre una intervención custos vulnerables de la Defensoría Pública como una custodia de los vulnerables, pero como intervención y no como acción. Claro. En casos que tienen interés de vulnerables. Bueno, como un Ministerio Público de los vulnerables. Es un desarrollo que tenemos ahora en Brasil. Sí, muy interesante. Por favor, envíamelo. Sí, por favor, envíamelo. Interesantísimo, sí. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. Temos no Brasil agora
uma discussão no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça sobre quem financia a prova coletiva. Nós temos um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que é a corte que diz o conteúdo da norma infraconstitucional, dizendo que o Estado deve financiar a produção da prova. Se o Estado não tem condições, nós podemos buscar empresas públicas ou universidades que tenham essas condições e pedir que elas realizem a produção da prova, tá? E se mesmo assim não se consegue, os fundos de defesa dos direitos difusos, são fundos públicos com as condenações nas ações coletivas, poderiam financiar a produção dessa prova. Mas nós não poderíamos atribuir ao réu o custo dessa prova. Tá? Essa é uma primeira questão. O Supremo Tribunal Federal, em duas decisões monocráticas, então não é o Supremo, é um ministro, o ministro Ricardo Lewandowski, alegando problemas de litigância frívola nos processos coletivos, diz que o Ministério Público é que tinha que custear essa prova, do seu orçamento. Tá? E é uma interpretação de um artigo novo do Código de Processo Civil que fala que Ministério Público e Defensoria devem custear a prova. Porém, o código aí é diferente da legislação coletiva. Então, agora, nós estamos diante dessa discussão e da discussão nos dois projetos de lei que estão tramitando, o PL 4441 e o PL 4778, que aplicam esse sistema do Código de Processo Civil, artigo 91 do nosso CPC, que diz que a prova deve ser custeada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Mas isso é para processos individuais. Estes novos projetos aplicam isso para o processo coletivo também, acabam com o sistema atual. E agora, recentemente, o PL 1641, que é do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do qual eu participei na comissão, que vai dizer que nós temos que continuar com o modelo de financiamento pelo Estado. Essas ações, Carlota, elas são muitas vezes ações para tutela do meio ambiente, tutela do consumidor, e quando a gente não tem quem financie a prova simplesmente não é produzida. Porque a regra do ônus da prova, a inversão do ônus da prova que nós também temos, ou distribuição dinâmica, a doutrina de Peirano, ela não é suficiente para fazer o réu produzir a prova. Claro. E aí eu tenho um caso aqui no Espírito Santo, um caso muito famoso, que é o caso do pó de minério aqui, que nós temos na costa de Vitória, Vila Velha, né? As casas todas, eu não sei se tu te lembra disso, mas a gente tem uma poeira preta que decorre da gente ter duas companhias que trabalham com mineração aqui próximo à cidade. E, nesse caso, se coloca o problema de financiamento da perícia. Agora tem algumas soluções, tem uma lei, enfim, se criou um laboratório de fiscalização, mas durante muito tempo na ação o principal problema era quem paga a perícia. E eu queria te perguntar, então, dado todo esse contexto, como é que tu tem visto essa experiência de financiamento dos honorários da despesa da perícia durante o processo? Bueno, ese es un gran tema, por supuesto, o sea, lo sabemos, pero que a mí hoy me está generando porque yo estoy en el permanente estudio comparativo, ¿no? Entonces digo, pero ¿por qué esto es tan grave acá? ¿Por qué esto no es grave allá? Uno sabe que la prueba es uno de los nodos preocupantes del proceso colectivo, eso está claro. Acá lo es igualmente para los procesos individuales, porque la prueba es costosa y porque en general tiene que sufragarla la parte a cargo, digamos, de sus propios costos. Y yo veo que nosotros en Argentina tenemos muy acentuado el tema del beneficio de litigar sin gastos, que termina generando que casi todos accedan a él. Y por eso en procesos comunes la producción de la prueba no es tan complicada. No sé cómo es el sistema de Brasil respecto de las oficinas periciales públicas, pero nuestro sistema, y voy a hablar de lo individual, pero como no tenemos regulación, es lo que se va a usar para lo colectivo. Lo individual es que si uno obtiene el beneficio de litigar sin gastos, accede a las oficinas periciales públicas y esos trámites son pagados por el Estado.
Entonces, serían gratuitos, pero son sufragados por el Estado. Ahora bien, ¿qué se hace si una asociación civil quiere llevar adelante un reclamo de interés público? ¿Cómo sufragaría esa prueba? Por supuesto que va a tener límites, no va a poder recurrir a una prueba complicada por vía privada, si quiere una prueba científica. Pero ¿qué se haría en Argentina? Y esto quizá, no sé si para ustedes es algo posible o si ya lo hacen. En la Argentina se recurre a las pruebas por vía de las universidades. Las universidades, como también son públicas, y como en la Argentina la idea de lo público es que es todo gratuito y no se sabe quién lo paga, porque bueno, lo pagará el Estado, pero no sé ni me importa, yo le puedo pedir a una universidad una prueba determinada. Y en ese caso, es muy probable que la universidad pueda producir esa prueba. Entonces, habría que todavía intercambiar información y que me expliques si algo de todo esto serviría como para ver si hay alternativas para que no recaiga necesariamente en la parte, porque no creo que el Ministerio Público tenga ese presupuesto para hacerse cargo de esas pruebas, porque ahí está el problema. Temos alternativas parecidas com as argentinas e elas tinham funcionado mais ou menos bem até hoje. Tá? Só que quando são provas muito caras e muito complexas, mesmo a universidade não consegue produzir porque tem os insumos para a produção da prova. E algumas vezes precisa de ter um conjunto de peritos, então precisa de peritos de várias especialidades. Né? Então, bueno, por ejemplo, el caso de Mendoza, que es el caso del Riachuelo, sería el ejemplo que yo podría tomar para ver qué prueba compleja, costosa, de medición. Ahí lo que se hizo fue generar, en definitiva, una autoridad que reunió a todas las autoridades públicas, porque justamente se da que este territorio cruza varias autoridades, y eran las propias autoridades las encargadas. O sea, aplicaría que el reo sería el responsable de la producción de la prueba. Eso es lo que se ha... mas o réu é público, os réus, no caso Mendonça, não são só públicos, tem também os réus privados. Sí, pero han sido la autoridad pública. Sí, han sido la autoridad pública. E que também são réus no processo. Ah, pero a ver, el proceso, llegado el... Porque nosotros, yo no te puedo decir que lo tengamos resuelto porque no hay regulación. Se aplica la regulación de base. ¿Y la regulación de base qué diría? Que cuando sean condenados en costas los reos privados también, serán los que tendrán que pagar los costos del proceso. Pero como... y acá está lo que yo estoy comparando con Europa, ¿no? Como nosotros tenemos tan diferenciado el momento de la producción de la prueba respecto de quién lo paga después por restitución de costas, quizá para producirla no hay un inconveniente tan grave, porque en este caso era el Estado el que lo sufragaba. Sí. Y fue quien lo sufragó. Naturalmente que yo creo que el problema no deja de estar en la Argentina, solo que las asociaciones empiezan a hacer malabares a ver cómo pueden producir esa prueba, y lo que empieza a existir, y que me parece que también es por donde podría ir la cuestión, es el juego de las presunciones, ¿no? Digamos, vos hablabas de la carga dinámica, obviamente para una verificación científica es imposible sustituirla por una carga dinámica. Pero yo que vengo estudiando los derechos sociales, ahora tengo sí casi listo un texto sobre esto, el juego de las presunciones en el marco del litigio de interés público aplicado a derechos sociales. Y a veces yo no tengo que probar a cuánta gente el Estado le denegó determinado derecho o con qué alcance, porque es el Estado quien se encuentra en mejores condiciones de probar. Y entonces, ¿cómo la elaboración de ciertas presunciones? Esto ameritaría otra explicación, pero cuando tenga el texto te lo voy a compartir, Hermes. Recogería estándares normativos como para construir argumentativamente una facilidad probatoria para que no recaiga la producción de esa prueba con todos sus costos en la parte. Esto no aplica a los científicos, pero sí aplicaría a derechos sociales, que en el caso también son de gran impacto, ¿no? Sim, nós estamos discutindo isso e em muitos casos já se tem admitido, viu, Carlota? Inclusive com relação à teoria da reserva do possível, da disponibilidade orçamentária.
Quem tem que provar que não tem disponibilidade orçamentária para nós, em muitos processos a gente já tem conseguido ganhar essa tese, é o Estado e não quem ajuiza a ação, né? Porque, afinal de contas, é a teoria da carga dinâmica, né? Quem tem as melhores condições de provar. Tá? Mas isso não resolve todos os problemas, resolve alguns problemas, né? Porque em alguns casos... Não te estou ajudando, ¿eh? Não te estou ajudando, eu não sei. Não, está ajudando porque eu acho que a gente tem que separar problemas complexos, não tem uma resposta só. Então a gente tem que separar o que nós estamos discutindo em cada momento, como nós estamos fazendo aqui, para ver quais questões estão mais solucionadas e quais menos, né? Sí. Porque es cierto que a veces englobamos todo el problema y decimos, bueno, pero con alguna herramienta barata, que podría ser la mera argumentación, podemos sortear una prueba. Pero hay otros casos en que no. E temos o problema também da validade da prova, né? Quando a prova é produzida por um réu ou quando a prova é produzida pelo Ministério Público, nós temos problemas de validade porque é prova de autor. E aí, qual é a validade que vai ter no processo judicial? A gente tem algumas soluções aqui, porque a gente agora tem um negócio processual típico de escolha do perito. Então, se as partes aceitarem o perito, está resolvido o problema. Claro. É um negócio típico, está no artigo, nós temos previsto no código. Isso ajuda a resolver. Mas está muito interessante o debate, Carlota. Só que nós precisamos... nós estamos na hora... Eu não sei se algum dos colegas quer fazer uma última pergunta aqui, mas eu queria agradecer muito pela disponibilidade da professora Maria Carlota Sim. Foi uma manhã de grande aprendizado, temas de alta indagação. Então, para que eu não encerre sem dar oportunidade para mais alguém falar, além de nós dois, Carlota, eu queria pedir aos colegas, ao Pedro, ao Edmundo, que está aqui, ao doutor Alexandre, a querida Lara, que está sempre presente também, a Juliana Provedel, a Maria Isabel Dalla Bernardina, o Leonardo, a Luana Gontijo, que é a nossa querida mestranda aqui da universidade, tem ajudado muito na organização desses eventos, fazer um especial agradecimento à Luana, a Giovana, ao Raul. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, a hora agora, o momento é now. Professor, bom dia. Bom Professora dia, Juliana. Maria Carlota, bom dia. Obrigada pela exposição. Toda a fala da professora Maria Carlota, eu notei que havia, assim, do litígio de interesse público, ela fez até a bolinha, que às vezes se conectava com o processo coletivo e às vezes não. E aí, a partir disso, ela desenvolveu um raciocínio de que nem todo processo coletivo vai ter interesse público. Diferente do processo coletivo no Brasil, que a gente vê que sempre tem, muito bem já falado pelo professor Zanetti, que tem graus, às vezes vai ter mais, às vezes menos, e isso é o que nos leva a discussões sobre legitimidade, do Ministério Público, da Defensoria. Diante desse cenário, e falando sobre o financiamento, seja de prova, seja do processo ou de custas, como o processo coletivo no Brasil ele sempre tem interesse público, não seria esse já um fundamento mínimo para dizer que o processo coletivo aqui não teria como ser sempre suportado exatamente por aquele legitimado que leva esse interesse público à defesa, propõe essa ação. Então, por exemplo, tem esses projetos de lei aqui no Brasil que já estão dispondo que o Ministério Público vai ter que arcar com todas as custas, inicialmente. Isso já não, o fato de no processo coletivo brasileiro já não ser marcadamente com o mínimo de interesse público, isso já não retiraria a ideia de que a gente teria que sempre, o legitimado coletivo teria que sempre suportar as custas, ou mesmo financiamento de prova. Talvez seria, financiamento de prova, eu entendo até que existe uma questão de ônus, uma distribuição um pouco mais, eu consigo visualizar isso de um modo mais flexível, mais assim, de custas mesmo. Excelente pergunta, Juliana. Então, a característica do nosso processo colectivo, ¿entendió la pregunta? Me falta una pizquita, porque entiendo que justamente recogiendo que los derechos colectivos en Brasil también serían de interés público, sí. La pregunta es si estos casos no generan igualmente entonces la necesidad de expandir la idea de sí. El financiamiento público. Bien, perfecto. Exacto. En realidad sí y no, porque acá es donde
es conveniente a veces refinar las herramientas, me parece, ¿no? Porque a veces si financiamos todo, no financiamos nada. Esa es mi tesis. ¿Cabe o no cabe categorizar? Por eso yo categorizo, más allá de que, como dije, estaba categorizando, y no es incompatible lo que dije con lo que sucede en Brasil. Mi categoría tiende a decir qué valores mueven a ese litigio. Y a eso llamo litigio de interés público. Puede haber, obviamente, un interés para el Ministerio Público en los procesos colectivos comunes de consumidores, y yo comparto que debe estar el Ministerio Público. Pero me parece que ese grado es tan bajo porque el móvil que tiene ese proceso es un móvil patrimonial cuyos efectos a la larga no dejan de ser efectos monetarios, patrimoniales y recortados para esas partes, pero que poco van a beneficiar al todo social para lograr que los más desfavorecidos logren acceso a bienes básicos, porque a lo mejor de lo que se trata es que de la gente que compró, como pasó aquí en Europa, un Volkswagen, tuvo problemas, ¿y qué pasa con la gente que no accede a la justicia? Entonces, primera premisa sería, si protejo todos, si les doy a todos, no les doy a nadie, porque siempre me va a quedar corta la sábana o no me van a alcanzar los recursos. Si tengo que priorizar, ¿cuál es el sentido de pensar que hay un proceso que puede ser más efectivo, puede tener mayor impacto? Bueno, y no es lo que a mí me parece, sino es lo que está verificado, que determinadas causas que tienden a beneficiar a un mayor número de personas, que tienden a atender a bienes básicos, que tienden a preocuparse sobre bienes colectivos, logran un mayor impacto. Entonces yo, ¿qué haría como inversora? La verdad que invertiría en aquellos que me da mayores beneficios. Y mayores beneficios, y digo inversora, he estado invirtiendo en asistencia jurídica, Yo pondría mi escaso dinero en aquello que tiene mejores efectos, porque si me puedo comprar más cosas con menos plata, tanto mejor. Entonces me parece que ese es el sentido de mantener la distinción, y por eso yo no incluiría estos casos de ustedes que tienen aún un grado de litigio de interés público. ¿Sí? É muito interessante, muito boa resposta, excelente pergunta. Acho que foi no núcleo da questão que nós estamos discutindo, né? E a verdade é que, como nós estamos num estado de reconhecida escassez do Estado social e precisamos ter um Estado democrático que assegure o Estado social máximo para aqueles que mais precisam, é nesses casos que nós devemos investir os nossos recursos. Então, me parece que tem um grande espaço aí para a gente discutir, conversar, aprofundar essas questões. Foi excelente essa oportunidade. Não podia ter encerrado com uma pergunta melhor. Muito obrigado, viu, Juliana? Obrigado, a professora Gracias Carlota. por la pregunta, un placer, gracias. A resposta da professora Carlota foi perfeita, porque nos pôde trazer novamente todas as questões que tinham sido colocadas. Carlota, tu falando do Dieselgate, que é o caso da Volkswagen, né? Esse caso nós temos uma ação civil pública no Brasil, ela está no Superior Tribunal de Justiça, a gente já ganhou. Em primeiro e segundo grau já foi condenada a Volkswagen a indenizar com a devolução do valor corrigido do veículo comprado, mais um valor de... agora não vou lembrar a quantia, mas uma coisa como, vamos dizer aí, uns 3, 4 ou 5 mil dólares para cada um dos consumidores de indenização pela compra de um produto que prometeu algo que não entregou. Tá? E esse caso é interessantíssimo porque é um caso global. Ele existe na Austrália, existe nos Estados Unidos, existe na Europa. Então, é um caso que vale muito a pena a gente estudar, né? E eu pretendo continuar estudando esse caso. Muito bem comentado esse caso. E é um caso que também há um certo interesse público, né? Ahí se me cortó un poquito, pero... Sí, yo vi que cortó aquí. Sí, sí, naturalmente que... Yo creo que obviamente que dentro de los casos de consumo, y creo que por lo que escuché interés público, también tienen interés público, sobre todo si yo lo que busco es la reforma de la legislación o la reversión de prácticas abusivas. En ese caso, naturalmente, que estos son los casos de interés público. Pero yo no le puedo cargar a los individuos... Para que tu possa dar uma resposta completa, né? Eu queria citar o caso das camisetas falsificadas, que é um caso muito conhecido também, camisetas de futebol falsificadas, um caso muito conhecido. Eu queria que tu comentasse, porque nesse caso o valor é pequeno. Total.
como em muitos casos de direito coletivo, o valor é pequeno. Se tu não tem uma tutela coletiva de interesse público, a prática ilícita continua existindo. Então, eu queria que tu comentasse, fizesse uma relação entre os dois casos. Tinha até anotado para perguntar sobre os dois casos, então tu mencionou, acabou me lembrando disso. Legal. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad es que infinitas gracias porque me encanta la oportunidad de conversar con ustedes. Ojalá hubiéramos tenido también más tiempo. Yo sé que me expandí demasiado, pero bueno, quedo a disposición para continuar el diálogo. Incluso si alguien necesita contactarme, encantadísimo. Muy bien. Ahora tenemos que encerrar, tenemos que finalizar. Todo que es bueno también termina. Claro. Si no les aburriría, no se preocupen, ¿eh? Fue un gusto, un honor, un placer. Y yo termino siempre haciendo una palabra de unión en las ciencias. No sé cómo hacerla en español, la haré en portugués. Es una idea que he tenido leyendo una t-shirt, pero es una no broma, porque es una parte de una historia escrita de un importante autor. Somos como anjos de uma asa somente, e podemos voar só quando estamos abraçados. A ciência é um empreendimento coletivo. Como nós podemos estar aqui hoje, como estivemos há pouco tempo atrás, no nosso encontro binacional entre Brasil e Argentina, dessa maneira, discutindo as questões que importam, nós estamos dando a nossa contribuição e talvez voando para um lugar melhor no futuro. Muito obrigado, professora Maria Carlota Sim, pela disponibilidade. Esperamos tê-la em outros eventos do nosso grupo de pesquisa. Até breve. Gracias. Adiós.